Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Te pedimos que al estudiar tu palabra podamos concretar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento la enseñanza que tú tienes para tu iglesia. Te pedimos que tengas a bien hablarnos a través de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, comprender tu palabra y hacerla nuestra. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en tu nombre Jesús. Amén. Bien, bueno, pues estamos por terminar esta segunda carta de Pedro. Ya hemos venido estudiando desde hace algunas semanas la primera y segunda carta, recordando simplemente que es una carta escrita en esa nueva persecución que hay hacia el pueblo, al pueblo de Dios. Y quiero hacer esa aclaración. Fíjense, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, ahora que está la guerra, bueno, siempre ha estado, yo llevo muchos años habiendo guerra en esa zona, pero en esta parte de la guerra de Israel con Irán, en donde Estados Unidos ya metió su cuchara, y hay muchos que dicen, bueno, es que Israel ya no es el pueblo de Dios. Y entendamos esta parte de la siguiente manera. La Biblia nos enseña en Romanos que dice que Dios quitó de la raíz la rama que era Israel y que injertó una rama silvestre en todos los creyentes, en todos los gentiles, a la raíz. Pero dice, pero no te jactes, porque así como quitó la rama que era natural, así también quitará la que no lo es y volverá a plantar, volverá a unir, ¿sí? Entonces, por eso muchos dicen que el pueblo de Israel hoy, como nación, no es el pueblo de Dios. Bueno, entendamos algo. Por supuesto que es la zona y el pueblo que Dios había levantado para sí, pero que de alguna manera ha tenido que ser juzgado ya. Esto que hoy ellos viven hoy es un juicio, y para que ese juicio exista, el Señor tenía que extender la salvación para todos los que creemos. Así que el pueblo de Dios en este momento, pues somos todos los creyentes. Hemos leído la Biblia, si lo han hecho, y si no, los invito a que lo hagan. En el Apocalipsis hay un tiempo más en que esta rama que es natural vuelve a ser sembrada, y habrá quienes crean en Jesucristo en ese momento. Sí, viviendo las dificultades del Evangelio, pero al final misericordiosamente serán algunos más alcanzados, ¿sí? El tiempo de los gentiles habrá terminado. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque la carta de Pedro está escrita hacia creyentes. Ya no llama a judíos, ya no llama a gentiles, lo hace hacia creyentes en su mayoría, ¿sí? Así que, bueno, es importante porque si nosotros recordamos el libro de los Hechos, Pedro visitó la casa de Cornelio, les presentó el Evangelio guiado por el Espíritu Santo, porque decía él, no, nunca en mi vida he comido inmundo, pero el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado, ¿no? Y entonces lo envía. Hubo un encuentro con Pablo muy fuerte, en donde Pablo le dice o le señala la actitud que ha tenido, ¿no? Cuando estos no están, tú comes con ellos, tú platicas con ellos, pero ahora que ellos han venido, tú te alejas de ellos, ¿no? Y dice la Biblia que, bueno, que Pablo se lo retuvo a la cara, dice, porque era digno de condenarse, que la acción que estaba teniendo. Así que por eso es valiosa esta carta, porque se la está escribiendo sin importar si habla de judíos o habla de gentiles. Para Pedro solamente son creyentes. Y en este último capítulo menciona al apóstol Pablo. Por eso valga el comentario que acabamos de hacer. Capítulo 3 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Bueno, por supuesto, ya les decía, acabamos de leer la primera, ¿no? Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. La exhortación no es un regaño. La exhortación debe ser una palabra
que lleve al creyente a reencontrarse con Dios. No todos debemos exhortar, porque no todos tenemos la mansedumbre o las palabras correctas para hacer una exhortación a una persona. Si no las tenemos, omitamos hacerlo. Porque en lugar de provocar que esas personas se acerquen a Dios, lo único que logramos es que se alejen más. O sea, cuando empezamos en el amor del Señor, te voy a decir algo, no hay tanto amor. Es así. Entonces busquemos que si no está en nosotros el ser mansos, amorosos y misericordiosos como el Señor lo ha sido con nosotros, mejor limitémonos en orar. Oremos por esa persona, oremos para que el Señor bendiga a esa persona y le muestre. Hay quienes sí lo hacen, y cuando lo hacen y nosotros escuchamos, nosotros no tenemos queja, Ha habido personas que en mi vida me han dicho alguna palabra y solamente guardo silencio porque sé que tienen razón y porque la manera en la que lo han hecho ha edificado mi vida en lugar de alejarme de Dios. Es así. Pero dice Pedro, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas, en las dos cartas que les he escrito, he tratado de despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Fíjense bien, el entendimiento se despierta. A veces nosotros no entendemos mucho porque no estamos en una constante búsqueda de Dios. Pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo de Dios es el que nos habla, el que nos revela. Así que cuando nosotros empezamos a concretar verdades en nuestra mente, es porque Dios nos está hablando. Es muy válido que tengamos dudas, es muy válido que preguntemos, es muy válido, es bueno que lo hagamos, para que entonces a la respuesta de su palabra o de quien enseña podamos ser ministrados, ¿sí? Pero nuestro entendimiento tiene que despertar. Les pongo un ejemplo. Hay algunos de ustedes, no todos, algunos, pues provienen de una familia no cristiana, una familia católica. Y en un principio no comprendían la palabra del Señor. Hoy estoy seguro que hay verdades que tienen muy claras en su pensamiento, pero que antes no la tenían. Esto quiere decir que el entendimiento ha sido despertado. O sea, el que nosotros sepamos hoy, por ejemplo, que una imagen no es una representación divina, es por el entendimiento que ha sido despertado en nosotros, que Dios a través de su Espíritu Santo nos ha revelado, ¿sí? Entonces, bueno, seamos agradecidos porque Dios lo ha hecho así para con nosotros. Pedro les escribe para que su entendimiento sea despertado, para que puedan tener las verdades muy firmes en su corazón y en su mente, ¿no? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Cuando Pedro se levanta ahí en Hechos, en el capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre las personas que estaban allí reunidas, su enseñanza, al decir estos no están llenos de mosto, es decir, no están borrachos, es muy temprano para que lo estén, su discurso, su predicación, es una reseña de todo lo que esta gente conoce tiempo atrás, ¿sí? Los profetas y los maestros dejaron palabras escritas, por supuesto, inspiradas por Dios. Para este tiempo que él escribe, esas escrituras se conocían. Se conocía el Pentateuco, se conocían algunas profecías, y todos los que estaban allí reunidos tenían ese conocimiento. Así que Pedro les dice, tengan memoria, acuérdense de las palabras
que antes habían sido dichas por los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Hablando de esos 12, hablando de Pablo, Pedro quiere que ellos recuerden lo que se les ha enseñado, ¿sí? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Esto está escrito, no es nada nuevo, ¿no? Así como nosotros sabemos que un día vendrá el Señor y que después de que el Señor venga y se lleve a su iglesia, vendrá todo esto que muchos temen de leer del Apocalipsis. Alguien les dirá cuando eso suceda, esto ya estaba escrito, tú tuviste que haber escuchado. Acuérdate de lo que estaba escrito en la Biblia, acuérdate de lo que los profetas escribieron, acuérdate de la profecía descrita por Juan ahí en el Apocalipsis, ¿no? Quiero pensar que nosotros no estaremos aquí como para que alguien nos diga eso. Si hemos creído, no lo estaremos. Pero bueno, esto es lo que Pedro de alguna manera hace referencia. Acuérdense, esto no es nuevo, esto ya estaba escrito. Ya lo habían dicho los profetas, ya lo dijeron los apóstoles, ya lo dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo entre nosotros. Acuérdense de estas palabras, abran su entendimiento, hagan ese entendimiento firme en su pensamiento y corazón. Y dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Lleva varios versículos hablando de esos falsos maestros, ¿no? A ellos se refiere, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Sin duda hay preguntas que son burlas, ¿no? Si hoy viniera alguien y se metiera a este lugar y dijera, ¿y dónde está Dios? Ayer veía un video de un muchacho que le decía a un señor adulto, si usted me logra decir dónde está Dios, yo le doy todo este dinero. Y le responde el señor anciano, dice, mejor yo te pregunto dónde no está Dios. Y el otro se quedó, ¿qué más puede uno decir, no? Bueno, hay preguntas que son burlas. ¿Dónde dice está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué no se ha cumplido? Si Dios es verdadero, ¿qué dijo que iba a venir? Esa es la pregunta. El Señor murió, dices que resucitó, ¿por qué no ha venido si estaba su promesa, no? ¿Por qué para los profetas había una promesa de que vendría y su reino sería exaltado y sería puesto de nuevo? ¿Dónde está? Como diciendo, ¿qué no has visto cómo los persiguen? ¿Qué no has visto cómo está este pueblo derrumbado, tirado, gobernado por otros? ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, hablando de Abraham, hablando de Isaac, hablando de Jacobo, Israel, como le quieran llamar, desde el día en que los padres durmieron, es decir, desde que murieron ellos, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, no ha pasado nada. Ya murieron los padres, a Abraham se le prometió esto, ¿y dónde está? No ha venido. Eso es lo que le están diciendo, ¿no? Bueno, estos ignoran, dice voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Fíjense bien, todos estos que dicen que dónde está Dios es porque ignoran la creación. También dice la Biblia que nosotros podemos creer en lo que no vemos por lo que sí vemos. Nosotros podemos creer que Dios existe por todo lo que observamos, hermanos. De verdad, debemos comprender que hay pensamientos que están cegados porque no pueden atribuir el cuerpo humano como una prueba indudable de que Dios existe. Yo les he dicho en algunos momentos, ¿no? Cuando Adi iba a sus revisiones, desde los primeros 2 meses, 3 meses,
en el ultrasonido ya había un corazón latiendo, ya había un feto como si fuese miniatura, ¿no? Hasta me acuerdo que una vez llegó y dice, pero ¿cómo le hacen? Porque está muy chiquito y se ve bien grandote. Decía, ay, Adi. Pues al final el ultrasonido pues magnifica, ¿no? Pero bueno, ella decía, pero ¿cómo le hacen? Pues si está bien chiquito y se ve todo bien clarito. Bueno, hermanos, no hay duda de lo que Dios ha hecho cuando nosotros entendemos el nacimiento de una persona. Las mamás pueden entender perfectamente este proceso. Yo no sé si alguna vez se preguntaron así, ¿cómo es posible que de la nada haya un ser formándose en mi vientre? Sí, les decía, yo conozco una persona, antes decía un amigo, pues no lo puede ser porque no lo es, que lee mucho, pero niega completamente la existencia de Dios. Pero eso sí, se muere de amor por sus 2 hijas. Yo no puedo creer que alguien se muera de amor por sus 2 hijas y no pueda comprender qué lo formó o qué formó a sus 2 hijas. Agradezcamos a Dios que nosotros podemos ver las cosas y eso nos hace sentir que Él existe. Así que dice este versículo, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Veamos el sol, veamos el cielo, veamos las estrellas, veamos los mares tan inmensos, veamos todo lo que nos rodea. No puede ser solamente porque empezó a existir, porque incluso nadie sabe cómo empezó a existir, ¿no? Pero también dice que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Cuando habla del mundo de entonces, habla de los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, obviamente ya estaban separadas las aguas, dice el Génesis que separó las aguas de abajo con las aguas de arriba, ¿no? Pero en el tiempo de Noé, el diluvio se formó del agua que existía al interior de la tierra. Para que el agua exista en la parte superior, tiene que existir en la parte inferior. El ciclo del agua nos dice que con el sol, el agua se evapora, sube a las nubes, se condensa, viene la precipitación, que es la lluvia, viene la filtración y este es el ciclo del agua, ¿no? Bueno, aquí nos dice Pedro que esa agua que existía, que fue creada también, dice el versículo 6, que el mundo de entonces pereció anegado en agua. Recordemos que solamente 8 personas que estuvieron en el arca sobrevivieron a ese diluvio. Todo lo demás fue consumido por el agua. Y hubo una promesa de Dios, jamás iba a volver a destruir la tierra con el agua. Y dice que el arco iris que hoy vemos nosotros, es la señal del pacto que Dios hizo, de que la tierra no volvería a ser destruida a base de un diluvio. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, ya no será destruida por agua, será destruida por fuego. Hay un juicio que está por venir. En ese juicio todo será destruido. Si tiene que haber cielos nuevos y una tierra nueva, quiere decir que todo lo que existe será destruido en ese juicio. Los que habremos creído, dice Tesalonicenses, seremos levantados. Será su iglesia levantada para ser llevada con el Señor Jesús. Todo lo demás será consumido. Eso es un juicio. Repito el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Cuál misma palabra? La misma palabra que creó todo lo que vemos,
la misma palabra que ordenó el diluvio, la misma palabra que dijo que no volvería a haber un diluvio que consumiese la tierra, la misma palabra que también dijo a través de los profetas que sí habrá un juicio de fuego, que consuma todo lo que no pertenezca al Señor. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Solo de los hombres impíos. No está hablando de los pecadores, porque pecadores somos todos. He venido repitiendo esta palabra. Los hombres impíos son aquellos que no adoran a Dios, que no quieren hacer la voluntad de Dios, que no concretan su mente en entender que Dios es su Señor. Esos son los hombres impíos. Y dice Romanos que esos hombres impíos se les ha dejado que pequen conforme a la concupiscencia de sus corazones. ¿Sí? Entonces, ¿a quién consumirá este fuego? Primero esta tierra, así lo dice, y posteriormente dice a todos aquellos hombres impíos. Versículo 8 más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En esa respuesta a la pregunta que el apóstol Pedro planteaba, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hay una respuesta muy clara. Amados, no ignoren esto, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, no ha retrasado su venida. La venida del Señor es cuando Él dijo que será. Y al decir que dijo, quiere decir que ya está nombrado cuando será. ¿Sí? Así como nuestra vida o nuestro nacimiento y nuestra muerte, ya está dicho. Si estamos enfermos y nos atendemos y nos curamos por un tiempo y estamos mejor, es porque no se ha cumplido el tiempo en el que moriremos. No porque vaya cambiando, Solo hay una excepción que leemos en la Biblia, que es cuando aquel rey ora porque le dicen que ha de morir y clama y dice que el profeta regresa y le dice: el Señor te ha alargado. ¿Sí? Pero eso es una excepción. Y es porque aún con eso el tiempo de su muerte estaba dicho. Entonces, todos aquellos que nos digan: ¿pero dónde está el Señor? ¿Por qué no ha venido? Porque Él es sabio, ¿no? Y que porque para Él no hay tiempo, si Él es eterno. ¿Tendrá urgencia en venir? No. Vendrá cuando la soberanía de Dios diga que habrá de venir. Imagínense si esto tiene alrededor de 1900 años, ¿qué dirían ahorita, no? No, pues sí. Desde Abraham está diciendo que habrá de venir uno, que levante este pueblo, que ya vinieron los profetas, ya vino el que dijeron que era el Señor. Han pasado 2000 años, ¿por qué no ha venido? ¿Sí? No olvidemos, dice Pedro, no ignoremos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A ver, y esto es para todos los que tienen familia inconversa. El Señor en su soberanía y en su omnisciencia sabe quiénes han de ser salvos. Y no va a venir hasta que todos los que Él sabe que han de ser salvos, lo sean. Nosotros a veces creemos que pasan los años y que simplemente no nos escuchan, ¿no? Y quisiéramos que esa promesa viniera más pronto y se consumara. Y a veces nos desesperamos orando, ¿no?
Yo escucho constantemente a nuestro hermano Roberto o a nuestro hermano Ricardo insistentes en orar por sus familias. Eso es lo que debemos hacer, orar. Muchas veces no nos van a escuchar a nosotros, pero el Señor ha de venir hasta que todos aquellos que han de ser salvos lo sean. Dice Pedro, el Señor no retarda su promesa de venir, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no ha venido, es porque todavía hay muchos que han de venir al arrepentimiento. Así que hagamos lo que nos toca, orar por ellos, insistir con ellos, pero hacerlo desde el amor. El amor tiene que perdurar entre nosotros. No somos quienes para señalarles sus faltas ni juzgarlos. Nosotros que ya conocemos de Dios, tenemos la obligación de siempre venir en amor, porque Dios así vino con nosotros, en amor. Así que bueno, yo entiendo la desesperación que en ocasiones tenemos porque ellos escuchen, pero confiemos que el Señor no ha de venir hasta que todos los que han de creer vengan en arrepentimiento hacia Él. No se va a perder uno solo, de los cuales el Señor sabe que han de ser salvos. ¿No será? Así que bueno, esto es lo que el apóstol Pablo dice. Muchos dicen que ¿cuándo vendrá? Bueno, si no ha venido, es por amor. Es porque está esperando que todos aquellos tengan a bien en venir en arrepentimiento. Así que han pasado de ahí 1900 años, 20 siglos. Y todo para que nosotros vengamos en arrepentimiento, para que los que faltan vengan en arrepentimiento al Señor. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ojo aquí, les decía hace algunas, yo creo que meses ya, que el día del Señor corresponde no a un solo día, sino a una serie de eventos. Empezando desde que el Señor viene por su iglesia. O sea, eso ya es parte del día del Señor. La parte en la que viene en el arrebatamiento por la iglesia, la parte en la que los sellos, las trompetas del Apocalipsis, y los caballos, las trompetas, los sellos, se van destapando uno a uno. Eso es el día del Señor. El juicio de todos los que han de ser condenados, eso es el día del Señor. El juicio de todos nosotros, no para condenación, sino para recibir las coronas, también es parte del día del Señor. ¿Sí? Todo este conjunto de eventos escatológicos, la escatología es eso, es una profecía a futuro. Entonces, cuando nosotros escuchemos hablar de la palabra escatología, se refiere a eso, a la profecía por venir, a los eventos futuros. Todo eso es el día del Señor. Así que dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Decía mi esposa hace creo que 3 semanas, cuando hablaba de las películas estas que les ponían, ¿no? A mí la verdad, mi papá nunca nos puso alguna película así, ni nos atormentaba, ni nos decía, a ver si no te quedas. Porque para el creyente no debe ser un problema el hallarse sorprendidos de que el Señor venga. Y hay iglesias que sí lo enseñan así, pero es contradictorio en sí. A ver, si yo les digo que ustedes deben confiar en que su salvación está sostenida por el Señor y no por nosotros, como por qué a ustedes les tiene que preocupar si el Señor viene hoy, mañana o pasado o en 100 años. Si la salvación está sostenida en Él, no en nosotros. Mande, hermana.
Es una herejía, decíamos la semana pasada. No puede ser que el 60% lo ponga a Dios. Bueno, no puede ser que el 99% lo ponga a Dios, porque les aseguro que con el 1% que nos tocaba a nosotros la regamos. Así que tengamos en cuenta que gracias a Dios, el 100% de nuestra salvación está sostenida en su mano. ¿Sí? Ahora, vuelvo a insistir, no nos preocupemos por portarnos bien para hallar salvación, porque el Señor va a venir de repente y vamos a estar dormidos. Preocupémonos por honrar a Dios todos los días de nuestra vida, no porque de eso dependa nuestra salvación, sí porque eso glorifica su nombre. Cuando nosotros no lo hacemos y somos cristianos, y la gente sabe que somos cristianos, su nombre es pisoteado. Debemos buscar que nuestras acciones sirvan para que su nombre sea glorificado. Que sea lo contrario, ¿no? Pero entonces dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ligar este versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche. Vamos a ligarlo al 9. Fíjense bien, en el 9 dice que no retarda su promesa para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el 10 dice que vendrá como ladrón en la noche. Como porque el Señor estaría esperando que todos los que han de ser salvos lo sean, para que de repente diga, ahora sí los va a agarrar desprevenidos, ahí voy. Es contrario un versículo con el otro. Contradictorio totalmente. No puede ser paciente y en otro momento apresurarse para agarrar a muchos descuidados. No. El Señor es paciente porque sabe quiénes hemos de ser salvos. Y habla del día del Señor porque es una enseñanza que tenemos que dar. Yo tengo la obligación de hablarles a ustedes del día del Señor y de decirles que si alguien no cree en Él como Salvador, será condenado en el día del Señor y que será sorprendido cuando Él venga y ya no habrá oportunidad de alcanzar salvación para Él. Entonces, todo lo que hay en el Apocalipsis, todo lo que hay en versículos como este, a nosotros como creyentes, no debe ser algo que nos mueva de nuestra fe. Entonces hay hermanos, hay predicadores que predican de esta forma. Sí, Ricardo. No, incluso el día del Señor es algo que tenemos que esperar. O sea, eso es algo que nosotros como creyentes debemos anhelar. Y uno no anhela lo que le da miedo. Entonces, sí, a eso me refiero, Ricardo. Hay iglesias en donde la predicación es tan legalista que atormentan a los que se supone que son creyentes. Pero si alguno se atreviese en este lugar a hablar de algo así, pues tendría primero que negar que es salvo. O sea, nadie que esté de alguna manera atormentado porque crea que decía la hermana el 40%, no, que el 1% depende de él, nadie que así lo crea es salvo. Todos los que decimos, Señor, has tenido tanta misericordia que sostienes mi salvación en tu mano, podemos estar tranquilos. Por eso dice hace ratito, no está hablando de los pecadores, está hablando de los hombres impíos, ¿sí? Aquí el día del Señor es para los impíos, no para los que siendo creyentes aún pecamos, porque lo seguimos haciendo. Dice versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir.
esperando y apresurando para la venida del día de Dios. Fíjense, esto ya es otra cosa. El día de Dios no es lo mismo que el día del Señor, porque el día del Señor se habla de juicios. Desde que viene el arrebatamiento ya es un juicio. ¿Tú creíste? Tú vienes conmigo. ¿No creíste? No puedes venir en el arrebatamiento. Eso es un juicio ya. Entonces el día del Señor es un conjunto de juicios que inician en el día del arrebatamiento de la iglesia. Pero la venida del día de Dios, dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El día de Dios es lo que viene después de la destrucción de la tierra. O sea, en los versículos anteriores nos dice que la tierra será consumida por fuego, ¿sí? Junto con todos los hombres impíos. Pero a nosotros es dada una promesa más. Habrá cielos nuevos y tierra nueva para todos los que hemos creído en su nombre. Así que dice el versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nosotros no esperemos cuando el Señor venga y haga juicio. No esperemos con temor que nos agarre dormidos y como decían, ¿no? Y por ahí dicen, la iglesia ya se fue y yo me quedé, ¿no? No esperemos eso. Nuestra esperanza debe estar en la promesa de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuál es la única manera de ser hallados de esa forma? Ser hallados creyentes. No hay otra manera de serlo. Ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz, solamente es ser hallados creyendo en Jesucristo. ¿Sí? Lo hemos venido diciendo. La justicia de Dios ha sido imputada a nuestras vidas, es decir, ha sido puesta en nosotros. El ser irreprensibles y el ser sin mancha ha sido puesto en nosotros, porque Jesucristo llevó nuestro pecado sobre sus hombros. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, es decir, entendamos que la paciencia del Señor por no haber venido, el único propósito que tiene es de salvación para todos los que han de ser alcanzados. Como también nuestro amado hermano Pablo, nunca hubo rencillas, ¿no? Aquel encuentro que tuvieron o desencuentro que tuvieron, había un motivo de tenerlo. Y entendiendo que es el crecimiento de ellos como creyentes. Pero Pablo menciona a Juan Marcos, por ejemplo, en alguna de sus cartas con el que había tenido esa separación, ¿no? Pedro menciona hoy a Pablo como ese pilar. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahí está la humildad, hermanos. Cuando podemos reconocer que hay una sabiduría que Dios ha puesto en otra persona, eso es ser humildes. Eso es el entendido de. La Iglesia Católica hoy menciona a Pedro como el máxime, ¿no? de la fe católica, de la fe cristiana católica romana. Pero Pedro dice, a Pablo se le dio una sabiduría, ¿no? Pablo ni siquiera aprendió el evangelio del Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. El Señor Jesucristo vino y se lo dio a él en esa revelación. Casi en todas sus epístolas, dice Pedro, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Todos los que hoy enseñan, como decía la hermana Dulce acerca de esto, lo enseñan torciendo la palabra, porque la palabra ahí está. Y toman versículos de la escritura como para tratar de sustentar sus enseñanzas.
Eso es torcer la Escritura. ¿Sí? Esos son los falsos maestros a los cuales Pedro mencionaba en el capítulo anterior. Casi todas las epístolas de Pablo dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Puede haber cosas difíciles para nosotros de entender, ¿eh? Hay muchísimas, muchísimas, que no tenemos que entender, tenemos que creer. Ya Dios nos revelará cuando estemos con Él, con sabiduría, cómo es que era la cosa, ¿no? Si hoy yo quiero hablar de la Trinidad, es muy complejo, es muy difícil, pero yo creo que hay una Trinidad. Yo creo que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, que los tres son uno. ¿Cómo lo explico? Difícilmente vamos a lograr explicarlo, pero hay cosas que no necesitan tener una explicación. Se necesita solamente creer. Decía mi papá, si podemos creer en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso es suficiente. Eso es suficiente para creer en Dios. Entonces dice, hay quienes no las entienden, los indoctos y los inconstantes, porque tuercen como también las otras escrituras para su propia predicción. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Cuál es nuestra firmeza? Dios. O sea, es lo que les decía hace un momento. Si Dios está sosteniendo mi salvación, esa es mi firmeza. ¿Cómo puedo caer de esa firmeza? Por no ser constante en la búsqueda de Dios y que entonces alguien me enseñe y me convenza por sus argumentos de que mi salvación no está ahí. Y entonces caiga de esa firmeza que hoy tengo de salvación. Cuidemos esta parte. Y bien decía Ricardo hace un rato, Dios nos manda a cuidar de nuestra salvación. La única forma de cuidarla es escudriñando su palabra, es estando en la iglesia congregándonos, es orando, ¿sí? Es escudriñarlo todo y retener solamente lo bueno. Esa es la única manera que podemos cuidar que nuestra salvación siga estando firme. Porque en el momento que hay alguien que nos mueva y nos diga, es que si tú no obras de esta forma, entonces vas a perder esa salvación, estamos cayendo de esta firmeza, esa firmeza que está en Dios, ¿sí? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. No sé si se acuerdan, pero leíamos algún versículo que decía que uno crecía en la gracia y en el conocimiento por buscar del Señor. Es una ordenanza para que nosotros nos podamos dar cuenta de las verdades de la gracia y de la misericordia de Dios. No puede ser más que bajo el conocimiento de su palabra. Déjenme busco el versículo. En los primeros versículos del capítulo 1, el versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Y les decía hace 2 semanas, solamente el que busca un conocimiento amplio puede comprender que la gracia cada vez es más grande, ¿no? O sea, si yo no conozco, entonces no puedo comprender la gracia. Y así como empieza, concluye, versículo 18, antes bien, creced en la gracia. Ya nos dijo antes que es bajo el conocimiento. Si yo escudriño su palabra, entonces tengo mayor firmeza en saber que mis actos condenaron al Señor Jesucristo a la cruz, pero no me condenaron a mí. Y esto es bien, esto bien entendido nos tiene que doler. Nuestro pecado no nos condenó a nosotros a la muerte, condenó a Jesucristo a la muerte. Nuestros actos
No nos dan salvación a nosotros. Jesucristo a través de la cruz nos ha dado salvación. ¿Cómo podemos abundar en esa gracia? ¿Cómo podemos conocerla? Bajo el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice Pedro, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Busquemos del Señor. Esa es la única manera de crecer espiritualmente. Y es la única manera de poder comprender que somos hallados salvos por gracia. Si yo voy y le trato de explicar estas verdades a una persona que apenas se empieza a convertir, no las va a comprender. Hasta que no avance en el conocimiento, no puede avanzar en la gracia. Por eso cuando a veces se les pregunta, ¿y si viene el Señor, tú eres salvo? No saben qué responder. Si hoy sabemos responder, quiere decir que la gracia ha crecido porque conocemos hoy más del Señor. No digo que conozcamos todo, pero sí conocemos más del Señor. Así que bueno, esta es la segunda carta del apóstol Pedro. Demos gracias al Señor porque al inspirar a estos hombres a través del Espíritu Santo, da solidez a nuestra creencia en Él. Han pasado ya, les decía, 2000 años desde que el Señor caminó sobre esta tierra. Y puede pasar un día más, o pueden pasar 100 años más, o pueden pasar otros 2000 años, no lo sabemos. Muchos por las guerras que hay dicen, el Señor está cerca. Bueno, el Señor está cerca porque para Él no hay un tiempo. Siempre ha estado cerca. Así que bueno, confiemos en que el día del Señor es lo que esperamos. Cuando la tierra y los cielos sean nuevos y podamos habitar en un mundo en el cual no hay injusticia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido leer tu palabra. Te ruego, Señor, que podamos venir delante de ti, podamos reconocer nuestras deficiencias como hijos tuyos, pero busquemos, Señor, siempre agradarte y que tu nombre sea glorificado y honrado. Te damos gracias porque a través de tu palabra nos acercamos a ti, porque tú sostienes con firmeza nuestra salvación. Te damos gracias porque no depende de ninguno de nosotros el poder sostener con firmeza esa salvación. Eres tú, Señor, quien nos ha dado, Señor, a entender que has provisto de ese Cordero, que ha quitado el pecado de cada uno de nosotros y que hoy hemos sido hallados hijos tuyos, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.